Este mapa, creado por investigadores de la NASA a partir de imágenes tomadas desde un satélite, muestra las luces creadas por el hombre en todo el mundo. Con esta imagen se pueden explicar los patrones que siguen las poblaciones al interior de los países. Por ejemplo, en Egipto se puede seguir el curso del río Nilo de noche, y cómo se conglomeran unas 97 millones de personas a pocos kilómetros de las orillas del río Nilo. Sin este río, Egipto sería prácticamente todo desierto, de modo que millones de personas viven cerca del río para aprovechar las tierras fértiles y para transportar mercancías vía marítima. Otro lugar interesante para ver de noche desde el espacio es Argentina, pues se ven filas de puntos de luz casi perfectamente espaciadas que sugieren la presencia de asentamientos planificados con precisión. Cada uno de estos puntos es una ciudad y aparecen aproximadamente entre 30 y 50 kilómetros entre sí, porque todos se encuentran en cada estación del ferrocarril. Y si miramos un mapa de la red ferroviaria argentina a principios del siglo XX, se puede ver que coincide con este patrón visto desde el espacio. Pero sin duda uno de los patrones de población más llamativos es el de Estados Unidos. Mirando la imagen de noche desde el espacio, se puede observar que el país está dividido en dos por una línea casi perfectamente recta. Una parte se encuentra muy iluminada y poblada, y la otra despoblada. Alrededor del 80% de los estadounidenses viven al lado derecho de esa línea, unas 260 millones de personas, y al oeste de la línea vive el restante 20%. Así que la pregunta es, ¿por qué existe esta línea invisible que marca la diferencia en la densidad poblacional entre el este y el oeste de Estados Unidos? En primer lugar, porque a partir del siglo XIX, Estados Unidos fue testigo de una importante inmigración procedente de Europa. Durante el siglo XIX, Europa experimentó diversos retos económicos, sociales y políticos, como la pobreza, los disturbios políticos, la persecución religiosa y las limitadas oportunidades de empleo. Estos factores motivaron a muchos europeos a buscar una vida mejor en otros lugares, y Estados Unidos ofrecía una serie de características para los inmigrantes europeos, tales como la abundancia de tierras, las oportunidades económicas y la promesa de libertad religiosa y política. El país norteamericano se ha definido a menudo como una nación de inmigrantes. La idea de Estados Unidos como tierra de oportunidades y refugio ha estado profundamente arraigada en la identidad del país, y los inmigrantes se consideraban como un recurso valioso para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo. El país, especialmente durante los periodos de rápida industrialización, necesitaba mano de obra para apoyar sus industrias, la agricultura y proyectos de infraestructura. Además, como era una nación relativamente joven con amplios territorios inexplorados, pretendía poblar y desarrollar sus tierras. Así que la inmigración se consideró un medio para habitar las zonas escasamente pobladas. De hecho, la Ley de Asentamientos Rurales o la Homestead Act de 1862 ofrecía tierras gratuitas a los colonos dispuestos a cultivarlas y desarrollarlas, lo cual atraía aún más a los inmigrantes a establecerse permanentemente. Se calcula que entre 1815 y 1920 llegaron más de 30 millones de europeos a Estados Unidos, y la mayoría de estos inmigrantes se establecieron en la costa este de Norteamérica. Esto debido a que en esta parte del país ya se habían establecido los primeros asentamientos por parte de colonizadores ingleses, franceses, holandeses y españoles. Estos primeros asentamientos se convirtieron luego en grandes ciudades y centros de comercio y desarrollaron infraestructuras como puertos, carreteras y ferrocarriles, de tal forma que estos centros urbanos crearon una base para el futuro crecimiento económico, y la llegada de más inmigrantes fomentó aún más la concentración de la población a lo largo de la costa este. Los primeros europeos que llegaron a Norteamérica se establecieron en esta zona porque estaba más cerca de Europa que otras regiones de Estados Unidos, y esta proximidad reducía el tiempo de viaje y los costos para los barcos que cruzaban el Océano Atlántico, convirtiéndolo así en el destino más conveniente para el comercio. Es decir, a los mercaderes y exploradores europeos les resultaba más fácil establecer rutas comerciales y mantener conexiones con sus países de origen utilizando la costa este. Pero la cercanía entre Europa y la costa este de Norteamérica no fue la única razón por la cual los primeros asentamientos se ubicaron allí. La costa este es conocida por sus numerosos puertos naturales, bahías y ríos navegables. Estas ventajas que ofrecía la geografía creaban las condiciones ideales para las actividades como la pesca, el comercio y el transporte. Y los colonos europeos reconocieron las ventajas de estos puertos naturales
y establecieron estratégicamente sus asentamientos cerca de las zonas costeras para acceder fácilmente al mar. Ciudades como Nueva York, Boston, Filadelfia y Baltimore se desarrollaron en torno a estos puertos naturales, convirtiéndose con el tiempo en importantes centros comerciales. Por ejemplo, el puerto de Nueva York es más profundo que cualquier otro en la costa este, y eso lo convirtió en uno de los puntos de llegada de europeos más importantes en Estados Unidos. De igual forma, Nueva York tiene un gran río, el Hudson, el cual tiene más de 480 kilómetros de largo y es muy navegable, por lo cual servía como medio para transportar mercancías al interior del país. Además del Hudson, esta región es atravesada por otros ríos como el Delaware, el Ohio y el Potomac. Además, en 1820 comenzaron a construir rutas de bus, le siguieron el tranvía y las líneas de metro. Los nuevos medios de transporte hicieron posible que los nuevos inmigrantes ocuparan barrios periféricos y que las ciudades se fueran expandiendo, alejándose cada vez más de las costas. Así lo muestran estos mapas que ilustran cómo fueron creciendo los asentamientos en 4 años diferentes, en 1790, 1840, 1880 y 1890. Entonces la infraestructura y las redes comerciales fomentaron las concentraciones de poblaciones y la actividad económica no solo en la costa este sino también al interior del país. Sin embargo, hay una razón que explica por qué esta expansión de las poblaciones solo llegó hasta cierto punto, específicamente hasta esa línea invisible que divide al país en dos. La razón es que simplemente llueve más en el este que en el oeste. Si se observa un mapa de los niveles de precipitaciones anuales en Estados Unidos, también se puede ver más o menos la misma línea invisible. A medida que se avanza al oeste, las precipitaciones anuales disminuyen drásticamente, y el hecho de que llueva menos al oeste de la línea hace que mantener la vida y la civilización sea mucho más difícil. La explicación de los bajos niveles de precipitación en el oeste se debe a las grandes montañas rocosas. Son la tercera cadena montañosa más larga del mundo, y estas largas e imponentes montañas actúan como un muro que bloquea la mayor parte de la humedad que llega en forma de nubes desde el Océano Pacífico, impidiendo así que gran parte de la lluvia pase a través de ellas hacia las áridas llanuras más al este. La cordillera Las Cascadas también impide la entrada de la humedad del Pacífico. La única razón por la que el sur de California contiene grandes centros de población como Los Ángeles se debe a que tienen un complejo sistema de canales, acueductos y tuberías que traen el agua de otros lugares, como del norte de California donde realmente llueve y desde el río Colorado más al este. Por el contrario, en la costa este de Estados Unidos se encuentra la cadena montañosa Apalaches, pero con picos menos de la mitad de altos que las rocosas al oeste. Como resultado, hacen muy poco para bloquear la humedad que llega al continente desde el Océano Atlántico, por lo cual los vientos traen con frecuencia humedad a la costa este y miles de kilómetros al interior del país. Es decir, que llueve mucho más, lo que permite tierra fértil para las actividades agrícolas. Además, la presencia de bosques, ríos y otros recursos naturales ofrecieron oportunidades para el comercio, la caza y la pesca. Por eso, los primeros asentamientos y los millones de inmigrantes europeos aprovecharon el clima favorable y las tierras fértiles de la costa este, y se expandieron hasta donde la geografía lo permitió y facilitó. Y así fue que se construyó ese patrón poblacional que vemos en la imagen de noche desde el espacio. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.